Recordar un poco cómo va a seguir el itinerario del curso en las 4 sesiones que faltan y después presentar al profesor Duica. En la charla de hoy, tal como estaba programado inicialmente, el profesor Duica nos va a hablar del escepticismo y el naturalismo en la filosofía de Hume. La próxima semana va a hablar el profesor Gonzalo Serrano acerca de la relación entre Hume y Kant. Esto se debe a un cambio de programación que hubo con la conferencia que tenía que dar el profesor Cousins. Inicialmente el profesor Cousins estaba programado para la próxima semana, pero pues, como les decía la vez pasada, fue necesario hacer un cambio, entonces viene el profesor Gonzalo Serrano. Después, la semana que sigue, vendría el profesor Juan José Botero, que va a hablar de la relación entre Hume y la fenomenología. Y finalizaríamos con una sesión que está pendiente, recuerden que una sesión que no se realizó, que sería la del profesor Luis Macoparra sobre la filosofía política de Hume. Eso sería, si mis cálculos mentales no fallan, el 15 de noviembre. Entonces, inicialmente el curso estaba programado para que acabara el 8, pero tendremos una sesión más. Entonces, el día de hoy está con nosotros el profesor William Duica. Él, como ustedes saben, es el director del departamento en este momento. El profesor Duica trabaja principalmente en cuestiones de epistemología y filosofía de la ciencia. Ha trabajado mucho alrededor de la filosofía de Jonathan Davidson, alrededor del pragmatismo y alrededor de algunas cuestiones del naturalismo contemporáneo. Y dado que una de las fuentes de influencia del naturalismo, que es la postura de Hume, pues hoy nos va a hablar de Hume. Una cosa que quisiera llamar la atención es que vean en este curso la manera como Hume influye distintos movimientos filosóficos o cómo puede ser leído de maneras un poco diferentes. Tengo en mente en este momento la conferencia de la profesora Ángela Carbo hace unas semanas. Ella trató de perfilar una lectura no naturalista de Hume, una lectura, podríamos decir, fenomenológica de Hume, y la manera de contrapunto hoy, pienso yo, no sé, nos inclinaremos hacia una lectura más naturalista de Hume. Entonces, esto es simplemente para ilustrar que pues, la riqueza de Hume está, se puede leer de distintas maneras. Entonces, le doy la palabra al profesor Duica. Bueno, buenas noches, muchas gracias Ignacio por la invitación a participar en este curso. Nada, decía que agradezco mucho la invitación a este curso, a participar en este curso, porque claramente yo no soy un especialista en Hume ni en filosofía moderna. Ignacio ya lo advirtió de la manera más caritativa, diciendo que yo trabajo en temas de filosofía contemporánea. Pero, sin embargo, mi interés por participar acá tiene que ver con justamente lo que estaba anunciando Ignacio acerca de una lectura de Hume que lo conecta con una tradición importante, con una postura importante en la filosofía contemporánea, que es el naturalismo, y lo que yo quiero presentar hoy es una lectura que lo conecta con el pragmatismo. Me disculpo porque estoy un poco mal de la voz. Esa lectura ciertamente contrasta con la que la profesora Ángela Calvo, y lo que yo voy a tratar es de simplemente exponer la forma en que yo veo esa relación entre escepticismo y naturalismo, sugerir una cierta conexión con el pragmatismo, tanto clásico como contemporáneo, y eso es lo que, digamos, traigo para la presentación. Y al final, de manera muy improvisada, como suele ocurrirme a mí, quisiera hacer alguna conexión con el naturalismo, específicamente en la versión de Quine, de Willard Quine,
Porque lo que yo he visto es que hay relaciones, pues no es difícil verlas, simplemente lo que quiero decir es que hay relaciones muy estrechas entre cierta lectura de Hume y elementos muy importantes del pragmatismo contemporáneo y del naturalismo contemporáneo. Entonces, nada, voy corriendo a través de mi presentación, que pues se llama Escepticismo y Naturalismo en Hume, y el objeto de esa presentación es señalar las relaciones entre escepticismo y el naturalismo en el programa filosófico de Hume. El propósito de mi presentación es mostrar las relaciones entre escepticismo y naturalismo en el programa filosófico de Hume. Con frecuencia se afirma que la teoría del conocimiento de Hume, que está muy puesta en su teoría de las ideas, lo lleva al escepticismo y que ante ese resultado Hume adopta una postura naturalista. Si bien esto es cierto, lo que quiero mostrar es que el curso de las relaciones entre escepticismo y naturalismo se da en dos momentos que se pueden entender a la luz de tres desplazamientos que van en el siguiente sentido. Un primer desplazamiento que va del escepticismo filosófico al naturalismo filosófico. Y ese naturalismo filosófico lo entiendo como la opción de un punto de vista que le da prelación al método experimental. El método experimental es la expresión que usa el propio Hume para hablar del método de la ciencia. Entonces, esa relación entre escepticismo y naturalismo, primero yo la veo como un primer desplazamiento del escepticismo filosófico al naturalismo filosófico. Y luego del naturalismo filosófico al escepticismo científico. El escepticismo científico es aquel tipo de escepticismo que señala los límites del conocimiento. Y escepticismo científico no es una expresión de Hume, es una que estoy yo acuñando para hablar de cierto tipo de escepticismo. El tercer momento, digamos el tercer desplazamiento es aquel que va del escepticismo científico al naturalismo práctico. Y por naturalismo práctico entiendo aquella posición que le da cierta prelación al sentido común. Esa es básicamente la idea. Una idea que desplaza las relaciones entre escepticismo y naturalismo en dos momentos: del escepticismo y naturalismo filosóficos al escepticismo y naturalismo modificados. Vamos a ver en qué sentido. Al examinar estas relaciones espero mostrar que tanto el escepticismo como el naturalismo parten de una actitud filosófica que luego es cualificada de tal manera que al escepticismo filosófico le sucede un escepticismo científico, mientras que al naturalismo filosófico le sigue un naturalismo práctico. De las expresiones que uso para dar cuenta de mi análisis, la que resulta más extraña es la de naturalismo práctico. En realidad con ella no quiero agregar nada a la idea de que Hume, en este caso, apela al sentido común, que es, digamos, la lectura estándar. Pero si tuviera que ahondar en ella, y debería, pero no lo voy a hacer, si tuviera que ahondar en ella, quisiera mostrar que en esta postura de Hume se pueden encontrar las fuentes de ciertas versiones del pragmatismo clásico y contemporáneo. Para ilustrar el punto, citaré lo que Hume afirma llegando ya al final de la introducción al tratado. Entonces, la cita de Hume: cuando vemos que hemos llegado al límite de la razón humana, nos detenemos satisfechos, aunque por lo general estemos absolutamente convencidos de nuestra ignorancia y nos demos cuenta de que nos es imposible dar razón de nuestros principios más universales y refinados, más allá de la mera experiencia de su realidad. Experiencia que es ya la razón del mundo, por lo que en principio no hacía falta haber estudiado para descubrir los fenómenos más singulares y extraordinarios. Por el sentido de esto lo veo así: tras
Tras nuestras investigaciones más ajustadas a la experiencia y a la observación, nos encontramos con los límites del entendimiento humano y descubrimos lo que ya como personas ocupadas de nuestras vidas diarias sabíamos desde el sentido común. Llegamos a un saber práctico que ya teníamos, con lo cual aparentemente podríamos concluir que habríamos podido no estudiar. Pero la inutilidad de nuestro estudio es solo aparente, pues la diferencia es que este saber es ahora el resultado del uso crítico de la razón. Así, podríamos decir que el pragmatismo es la actitud ilustrada del escéptico, pero estas son consideraciones que apenas si quedarán sugeridas en mi exposición. Sí, esto es lo que voy a tratar de mostrar y veremos en la discusión y ustedes me dirán qué tanto se alcanza a ver. Voy ahora a tratar los tres momentos y en eso consiste toda mi exposición. Los tres desplazamientos. El primero, que ya lo habíamos mencionado, es del escepticismo filosófico al naturalismo filosófico. Voy a apelar a la más trivial de las razones para dar cuenta de por qué solemos leer a Hume como un filósofo cuyo propósito es extraer las consecuencias escépticas del empirismo. Si digamos, esta es la lectura tradicional más estándar, es como leemos o nos aproximamos a Hume un poco leyéndolo como Hume es un pensador empirista y de su empirismo se siguen consecuencias escépticas. ¿Sí? Su empirismo se siguen consecuencias escépticas. La razón más trivial para leerlo así podría estar relacionada con el hecho de que tanto en el tratado como en la investigación, tras las respectivas introducciones que contienen consideraciones de carácter general acerca de la filosofía, Hume aborda directamente su reflexión acerca del origen de las ideas. Como todos sabemos, allí quedan señalados de entrada los límites del alcance de nuestro entendimiento, a saber, las percepciones de la mente. Más allá de ellas, no es posible aventurarse, pues incluso de aquellas percepciones de la mente que él llama impresiones simples, concluye que éstas están presentes a la mente por causas desconocidas. Este habrá sido un tema ya tratado en este curso y por ello no voy a volver sobre él. Pero lo que quiero hacer notar es que Hume nos introduce a su programa filosófico con un análisis que inmediatamente revela el camino hacia las consecuencias escépticas que habrán de seguirse de la exposición del origen de las ideas. Es decir, ambas obras conservan la estructura en el sentido de que, tras unas consideraciones generales acerca de la filosofía, Hume aborda directamente el problema del origen de las ideas, expone su teoría del origen de las ideas, que en gran medida es leído como su epistemología, su explicación de qué es lo que tenemos en la cabeza. Y de esa exposición directamente se extraen las consecuencias escépticas. Esa exposición además está estructurada en términos de su postura empirista, es decir, de la idea de que hay unas impresiones simples que son el material más básico y cuando declara eso que a todos nos impacta tanto acerca de que ellas están presentes a la mente por causas desconocidas, al mismo tiempo que marca una diferencia con Locke, pone de presente una consecuencia escéptica. Este habrá sido un... bueno, perdón, eso ya lo dije. Lo que pretendo destacar, es posible que me confunda con la lectura de esto. Lo que quiero hacer notar es que Hume nos introduce en su programa filosófico con un análisis que inmediatamente revela el camino hacia las consecuencias escépticas que habrían de seguirse la explicación del origen de las ideas. No quiero, por supuesto, decir que esta sea una mala lectura de la obra de Hume. Lo que pretendo destacar es algo que se puede leer con toda claridad en las respectivas introducciones y que, a mi juicio, advierte acerca del verdadero punto de partida del pensador escocés.
Se trata de lo que David Faith Norton ha caracterizado como el rasgo postescéptico de Hume. Norton explica este rasgo como el resultado de que Hume, al iniciar sus investigaciones, ya ha incorporado el escepticismo propio de la reflexión filosófica moderna en cualquiera de las versiones, empirista o racionalista. Según Norton, los pensadores modernos llegaron por diferentes vías al escepticismo, pero al advertir las consecuencias escépticas de sus análisis, trataron de remontarse en la especulación para contrarrestar las dudas. La virtud de Hume consistió en que, en vez de tratar de enfrentar las consecuencias escépticas de la filosofía con argumentos metafísicos, él asumió tales consecuencias y las tomó como su punto de partida. Y eso es justamente lo que yo quiero enfatizar, que su punto de partida es el del escepticismo filosófico. Es decir, lo que yo quiero destacar es que el punto de partida, lo que acabo de decir, el punto de partida de Hume es el escepticismo con relación a la filosofía o a la especulación metafísica. Eso es bastante obvio, pero lo que me interesa es que al destacar ese punto puedo entonces poner de relieve que en la adopción de una perspectiva naturalista hay dos momentos en el programa filosófico de Hume. Y entonces lo que quiero señalar es que ante el escepticismo con relación a la especulación metafísica hay una primera adopción de una postura naturalista, pero todavía filosófica, como escepticismo filosófico contrarrestado con un naturalismo filosófico. Y luego vendrá un segundo giro naturalista ante un segundo tipo de escepticismo. El tono tanto de la introducción al tratado como de la primera sesión de la investigación es de evaluación y denuncia de la situación de la filosofía. En el tratado dice que la filosofía está en descrédito porque asume principios confiadamente, llega a consecuencias defectuosamente deducidas, le falta coherencia en las partes y le falta evidencia en el todo. Entonces, parte, digamos, de la evaluación crítica que él está haciendo de la filosofía. Esta evaluación se aplica igualmente a la ciencia, en la que dice que no hay nada que no esté sujeto a discusión. Los hombres más instruidos son de pareceres contrarios. No somos capaces de decidir con certeza y la razón ha sido reemplazada por la elocuencia. Esta desconfianza es, en realidad, la declaración del escepticismo filosófico. En la investigación, por ejemplo, señala que la metafísica, más que una ciencia, es el resultado de la vanidad humana tratando de penetrar en asuntos completamente inaccesibles al entendimiento. Es decir, Hume, en la evaluación crítica del análisis de la filosofía, hace esta declaración acerca de la metafísica, diciendo que más que una ciencia es una expresión de la vanidad humana, y lo dice no solamente como una descalificación, sino en el sentido de que realmente el entendimiento no tiene cómo acceder a los problemas que la metafísica se plantea. Entonces es como esa declaración de que la metafísica es una manifestación de la vanidad humana, es una advertencia acerca de que no tenemos cómo acceder al tipo de problemas que la metafísica o la reflexión filosófica se ha planteado. Es decir, no se trata de una crítica que señala inconvenientes y luego emprende una reflexión con el ánimo de superarlos, como podría ser el caso del escepticismo al que llega Descartes en la primera meditación y que a continuación emprende una tarea especulativa metafísica para tratar de resolver los inconvenientes del escepticismo filosófico. Es decir, uno podría pensar que en Descartes también el punto de partida es el escepticismo filosófico, pero acto seguido Descartes emprende la tarea de dirigir su especulación metafísica para resolver esos inconvenientes. Y ese no es ciertamente el caso de Hume.
se trata más bien de una actitud, se trata más bien de una crítica a cualquier intento de sortear este tipo de dificultades con base en la especulación metafísica. Así, la consideración crítica de la situación de la filosofía y de la ciencia produce una actitud de escepticismo filosófico. No es posible intentar desarrollar una postura filosófica, metafísica, que nos lleve a certezas más allá de lo que podemos constatar en la experiencia y la observación, es el principio empírico. Desde este punto de vista, de este punto de partida, que es el escepticismo filosófico acompañado del principio empírico, es de donde parte Hume para orientarse hacia la adopción de un naturalismo filosófico. Cuando hablo de naturalismo filosófico no creo estar hablando de algo muy distinto a lo que actualmente entendemos por naturalismo. Se trata de esa postura filosófica que le da prelación al método experimental sobre el pensamiento especulativo. Desde este punto de vista, la especulación metafísica debe ceder el paso a la investigación empírica, científica. Y los problemas que no puedan ser abordados de esta manera simplemente no serán dignos de ser tratados. Hume es claro en advertir que las ciencias dependen del conocimiento que del hombre se tenga. Y con este punto de partida establece lo que no puede dejar de interpretarse como la adopción de un programa de naturalización de la filosofía. Así, en el tratado afirma: aquí se encuentran, sí. O sea, lo que yo digo es que tras el escepticismo filosófico hay una adopción del naturalismo filosófico, que es adoptar un programa de naturalización de la filosofía. Creo que si la profesora Calvo estuviera acá, estaría ya muy animada a interpelarla. Aquí se encuentra, esta es una cita, aquí se encuentra pues el único expediente en el que podemos confiar para tener éxito en nuestras investigaciones filosóficas, abandonando así el lento y tedioso método que hasta ahora hemos seguido. En vez de conquistar de cuando en cuando un castillo o una aldea en la frontera, marchemos directamente hacia la capital o centro de estas ciencias, hacia la naturaleza humana misma, ya que una vez dueños de esta, debemos esperar una fácil victoria en todas las partes. No hay problema de importancia cuya decisión no esté comprendida en la ciencia del hombre, y nada puede decirse con certeza antes de que nos hayamos familiarizado con dicha ciencia. Luego en la investigación reafirma la perspectiva naturalista diciendo: el único método para liberar de inmediato el conocimiento de aquellas abstrusas cuestiones, está hablando de la filosofía, radica en investigar con seriedad la naturaleza del entendimiento humano y mostrar a partir de un análisis preciso de sus facultades y capacidad que éstas no son en modo alguno adecuadas para tan remotos y abstractos temas. Entonces, al escepticismo acerca de las posibilidades de éxito de la especulación metafísica y la filosofía abstrusa, le sucede la decisión de desarrollar una investigación científica de la naturaleza del entendimiento humano. Plantearse tal investigación es lo que corresponde a introducir el primer giro naturalista en el programa de Hume, giro que corresponde al intento de reemplazar los argumentos metafísicos para enfrentar el escepticismo filosófico con una investigación sometida al mismo principio empirista que caracteriza el método científico, a saber, el principio que indica que no es posible para nosotros ir más allá de la observación y la experiencia. Tal investigación, piensa Hume, habrá de darle fundamento al conjunto de las ciencias, incluidas las más abstractas, como la matemática. Vale la pena aclarar que la investigación científica sobre el entendimiento no es una investigación empírica sobre aspectos fisiológicos o sobre aspectos psicológicos. Eso puede ser tema de una gran discusión. Hoy diríamos neurofisiológicos o neuropsicológicos. Se trata de una investigación que conserva su carácter filosófico, si bien naturalizado.
su objeto de estudio son las percepciones de la mente, y lo que se quiere indagar es cómo, y lo que se quiere indagar es, como lo anuncia el título de la primera parte del tratado, comillas, su origen, composición, conexión, abstracción, etc. El etcétera es de Hume. La idea que orienta a Hume es que estableciendo estos elementos, el origen, la conexión, la abstracción, etc., podremos saber cuál es el soporte y el alcance epistemológico de todas nuestras ciencias. Pienso que el rasgo más significativo del tratamiento naturalista de esta investigación se hace evidente al notar que la relación entre las percepciones de la mente, impresiones e ideas, está caracterizada por Hume en términos de causalidad, una relación eminentemente empírica, entre comillas, del orden natural, o, para decirlo sin comprometerse demasiado, una relación no lógica. Es decir, eso es algo que quiero destacar, y es que el rasgo naturalista más relevante en la investigación planteada por Hume es el hecho de que la relación entre las percepciones de la mente esté caracterizada en términos de causalidad. Eso me parece un rasgo naturalista de esa empresa. Si bien no todas las ideas corresponden y son representaciones de impresiones, todas son causadas por impresiones. Así, el fundamento último de todo lo que podamos saber reposa en un vínculo causal entre impresiones e ideas. Es decir, causalidad es lo único que sí se mantiene en las relaciones entre impresiones e ideas, sean estas impresiones simples e ideas simples, o sean impresiones complejas e ideas complejas. En las relaciones entre impresiones e ideas simples, la relación está puesta por Hume. La relación está puesta por Hume en términos de causalidad, correspondencia y representación. Es decir, las ideas son causadas por impresiones, las ideas corresponden a las impresiones simples, y las ideas simples representan a lo que se hace presente a la mente a través de impresiones simples. Mientras que en el caso de las impresiones e ideas complejas, las ideas complejas no necesariamente corresponden a las impresiones complejas y tampoco necesariamente las representan, pero en cualquier caso sí son resultado causal de aquellas otras. Hume toma nota de que la especulación metafísica, bien sea por abstrusa, bien por asumir principios confiadamente, o por deducir consecuencias defectuosamente, o por carecer de evidencia concluyente, o por una combinación de todo lo anterior, la metafísica no tiene cómo sacarnos de la incertidumbre y el escepticismo. En consecuencia, adopta el método experimental que, según él lo entiende, está basado en la observación cuidadosa de las relaciones causales que se dan entre los fenómenos. De esta manera, afronta la investigación del entendimiento como una investigación de las relaciones causales de lo que está evidentemente en nuestro entendimiento, a saber, las percepciones de la mente. Entonces, esa era la primera parte del escepticismo filosófico al naturalismo filosófico, es adoptar el programa de una investigación empírica del entendimiento humano, investigación empírica o científica del entendimiento humano, que no debe ser confundida con una investigación sobre temas de fisiología o neurofisiología o algo así, sino como la relación causal entre las percepciones de la mente. Ahora vamos a hablar del segundo momento de desplazamiento, desde el naturalismo filosófico, es a donde hemos llegado con el programa de Hume, a lo que yo estoy llamando el escepticismo científico, que es un escepticismo dirigido hacia los límites del conocimiento. Hume da curso entonces a la investigación. Sobre el entendimiento humano. Este quizás sea el punto de mi exposición en el que puedo ir más rápido, debido a que seguramente este habrá sido uno de los aspectos más tratados y discutidos en este curso.
Solo me corresponde entonces, como ven, estoy sacando el cuerpo a todo. Pero yo creo que de esto se hablaba ya bastante. Solo me corresponde entonces señalar de qué manera el naturalismo filosófico, que consiste en basarse en el principio empírico para dar cuenta de preguntas filosóficas, nos lleva a un segundo tipo de escepticismo, a saber, el escepticismo científico. Un escepticismo que se encargará de señalar los alcances y límites del conocimiento científico. Ya he señalado que el rasgo que me parece central a la perspectiva naturalista, a saber, que las relaciones entre las percepciones de la mente están concebidas en términos causales, perdón, ya he señalado ese rasgo, ¿sí? Este es un rasgo importante porque hará que, para el filósofo naturalista, la pregunta relevante ante cualquier problema sea ¿cuál es la causa de las ideas comprometidas en el problema? Pero antes de extraer las consecuencias filosóficas de esta pauta metodológica, veamos cómo el estudio de la razón traza el camino para vislumbrar los límites de la ciencia. Sí, al haber notado que el filósofo naturalista, cuando decide emprender el examen del entendimiento humano, se va a fijar en las relaciones causales que se dan entre las percepciones de la mente, se ha fijado, quiero notar acá que se ha fijado una pauta metodológica. La pauta metodológica del naturalismo Hume es cualquier problema filosófico que nos planteemos tiene que pasar, no es que se reduzca a eso, pero tendrá que pasar por un momento clave, el momento en que nos preguntamos cuál es el origen o cuál es la causa de las ideas que están comprometidas en la formulación de este problema. Y esa es una pauta metodológica naturalista, como yo lo entiendo. ¿Cuál es la causa de las ideas con las que yo estoy armando este problema? Porque es que si no hay una causa que no pueda establecer, el problema se deslegitima. ¿Sí? Bueno. Ya he señalado el rasgo que me parece central, eso ya lo dije. Bueno, voy a ver, yo he señalado el rasgo que me parece central en la perspectiva naturalista, saber las relaciones entre las percepciones de la mente están consideradas en términos causales. Este es un rasgo importante porque permite formular el problema en términos del mundo. Pero antes, ok, listo. El examen de la razón le muestra a Hume que entre más se aleja, el examen de la razón le muestra a Hume que entre más se aleja la razón, de las impresiones y se dirige a las ideas, y entre más se aleja de la pura representación de las cosas y se dirige al juicio o a la prueba, más se abandona el piso seguro de la demostración infalible y se introduce en el ámbito de la probabilidad. Una cita. En todas las ciencias demostrativas, las reglas son seguras e infalibles. Pero cuando aplicamos nuestras facultades falibles e inseguras, pero cuando las aplicamos, nuestras facultades falibles e inseguras son muy propensas a apartarse de ellas y caer en el error. Nuestra razón debe ser considerada como una especie de causa, cuyo efecto natural es la verdad, pero de una índole tal que puede verse obstaculizada por la irrupción de otras causas, así como por la inconstancia de nuestros poderes mentales. Todo conocimiento se degrada de este modo en probabilidad, y esta probabilidad es mayor o menor según nuestra experiencia de la veracidad o engaño de nuestro entendimiento, y según la simplicidad o complejidad del tema. Esta es la versión que ofrece Hume acerca de la degradación del conocimiento en probabilidad en el tratado. Es una idea asociada a las dificultades que va encontrando la razón para juzgar o dar pruebas, en la medida en que la materia se va haciendo más compleja y los cálculos más sofisticados. Sin embargo, en la investigación, su argumento acerca de la degradación del conocimiento es más elaborado. Se trata esta vez de notar que la naturaleza misma de las ideas
y de las formas en las cuales reaparece una impresión en la mente va, por así decirlo, degradando la fuerza y vivacidad de las impresiones originales. Esta degradación, sin embargo, es compensatoria de la falta de conexión necesaria que parece haber entre las impresiones sucesivas de ciertos eventos concebidos como causas y efectos. La reaparición de percepciones en la mente se puede dar o bien por la memoria o bien por la imaginación. Pero claramente Hume sitúa en el extremo de la impresión sensible la mayor fuerza y vivacidad de una percepción de la mente, y en el otro extremo, en el de la más tenue fuerza y vivacidad, las ideas complejas en cuanto percepciones de la mente reordenadas por la imaginación siguiendo ciertos principios. Es decir, Hume está caracterizando la relación entre percepción, entre impresiones e ideas, en términos de cierta degradación de su fuerza y vivacidad, y en el tratado lo hace apelando un poco más bien a la imprecisión con que razonamos o damos pruebas en la medida en que la materia de nuestra explicación es más compleja. Pero luego en la investigación, digamos, corrige esa apreciación, pero mantiene la idea de que el conocimiento, o más bien las representaciones, sufren una especie de degradación, y esta vez la asocia al paso que va de la fuerza y vivacidad en la impresión a la tenue fuerza y vivacidad en las ideas reordenadas por un acto de la imaginación. Este es uno de los sentidos de la degradación de la representación, que va de la impresión sensible hasta la reorganización de las ideas que hace la imaginación. Pero lo interesante es que la imaginación es lo que propiamente configura nuestro conocimiento del mundo exterior. En este caso, la compensación de la imaginación consiste en darle coherencia a nuestras percepciones e introducir la creencia, que es entendida como un modo de representación. Creemos, por ejemplo, en la existencia continua e independiente de los objetos externos. Es decir, lo que quiero mostrar es que la degradación es una degradación que va de la mayor fuerza y vivacidad a menor fuerza y vivacidad. Y hay mucha menor cuando la imaginación ha introducido cierto reordenamiento de las ideas. Pero esa degradación que introduce la imaginación compensa cierto vacío que queda en las puras impresiones simples y sus relaciones, ¿sí? Porque en el nivel de las puras impresiones simples hay un vacío acerca de la conexión que hay entre las múltiples impresiones simples, y ese vacío es rellenado por la imaginación. Entonces, la idea de identidad, por ejemplo, de un objeto, la idea de unicidad de un objeto, es en realidad un aporte de la imaginación puesto ante múltiples impresiones simples. Lo que yo quiero mostrar es que a la vez que se degrada el conocimiento en imaginación, a la vez que ocurre eso, la imaginación rellena, por así decirlo, vacíos que quedarían en el puro nivel de la impresión simple. De manera que nuestra creencia, por ejemplo, en la existencia continua e independiente de objetos externos es un resultado que se obtiene en gran medida por la imaginación. Y ante eso, Hume advierte: el vulgo confunde percepciones y objetos y atribuye existencia continua y distinta a las cosas que ve y siente. Ni en este caso, ni en el que las distingamos, la razón puede impedir la existencia de objetos a partir de la percepción. En tanto consideremos nuestras percepciones y los objetos como la misma cosa, no podremos nunca impedir la existencia de estos de las de aquellas, ni efectuar razonamiento alguno basado en la relación de causa y efecto. Nuestra razón
no nos da seguridad alguna de la existencia continua y distinta de los cuerpos. Esa opinión tendrá que deberse enteramente a la imaginación. En este caso, la investigación sobre el entendimiento ha llegado a sus propios límites. La existencia continua e independiente de los objetos del mundo exterior es introducida como un acto de la imaginación. Este es el escepticismo al que se llega, no como resultado de notar que la especulación filosófica con pretensiones metafísicas está condenada al fracaso, sino como el resultado que arroja la ciencia del entendimiento. Como lo habíamos notado al terminar la sección anterior, lo que evidentemente tenemos para examinar al investigar el entendimiento humano son las percepciones de la mente. Ahora bien, dado que, esta es una cita, dado que nada hay presente a la mente sino las percepciones, se sigue que nos es imposible concebir o formar una idea de algo que sea específicamente distinto a las ideas e impresiones. Dirijamos nuestra atención fuera de nosotros cuanto nos sea posible. Llevemos nuestra imaginación a los cielos o a los más extremos límites del universo. Nunca daremos realmente un paso fuera de nosotros mismos, ni podremos concebir otra clase de existencia que la de las percepciones manifiestas dentro de esos estrechos límites. Las ciencias de la naturaleza nos informan acerca de una gran cantidad de relaciones y hechos que explican los fenómenos naturales. Ellas nos permiten adentrarnos en la más aguda comprensión del mundo, pero todo ello debe ser entendido dentro de sus justos límites, los límites impuestos por la ciencia del entendimiento, que nos advierte que, comillas, nunca daremos realmente un paso fuera de nosotros mismos. Así, el escepticismo con relación a los alcances de toda la ciencia no es algo distinto a una conclusión que se extrae de la ciencia misma del entendimiento. Ese es el segundo desplazamiento que quería notar, y es que una vez que Hume asume la investigación naturalizada del entendimiento, hace un análisis que, yo he descrito ahí de manera muy gruesa, hace un análisis que lo lleva a establecer los límites mismos de la ciencia. La ciencia no va más allá, nunca, como dice él, nunca damos realmente un paso fuera de nosotros mismos. Y esos son los límites de toda ciencia. Son los límites, que es lo que yo llamo el escepticismo científico. Entonces veamos ahora, una vez que uno llega a esos límites del conocimiento, señalados como una conclusión acerca de la ciencia que se obtiene de la investigación científica del entendimiento, veamos entonces cuál es el tercer desplazamiento de Hume, en el marco del cual se da el segundo giro naturalista de Hume. Y la vamos a entender. Del escepticismo científico al naturalismo práctico. Relación del sentido común. Este descubrimiento, pongo descubrimiento entre comillas, este descubrimiento de la ciencia del entendimiento nos ha dejado entonces en una extraña asociación entre conocimiento e imaginación. La degradación de la fuerza y vivacidad de las percepciones de la mente parte de una especie de certeza efímera de las impresiones y se dirige hacia una reorganización de ideas basada en una evidencia todavía acompañada por la incertidumbre, que Hume llama probabilidad. Este punto de llegada, que ha requerido de la imaginación para llenar los vacíos de constancia y coherencia que deja la sucesión entre distintas impresiones, es lo que Hume concibe como conocimiento. Es decir, la imaginación es la que compensa la falta de conexión necesaria que parece haber entre las impresiones sucesivas de ciertos eventos concebidos como causas y efectos.
Y ese relleno que hace la imaginación es lo que Hume llama conocimiento. Ahora Hume, consecuente con la actitud naturalista, científica, habrá de hacerse la pregunta que desencadenará el segundo giro naturalista. Así, esta investigación llegará a su propio límite cuando Hume se pregunte cuál es el origen de la idea misma de causalidad. Porque lo que ha notado Hume es que la imaginación rellena, yo estoy usando esa expresión, los espacios entre las sucesivas impresiones y la rellena apelando a la idea de causalidad. Y entonces aquí se produce la pregunta que lo va a llevar definitivamente al límite, ya no del escepticismo científico, sino de un escepticismo, sí, digamos, al límite de ese escepticismo científico que lo va a llevar a una nueva forma de naturalismo. Y esa pregunta clave es, como yo la había advertido, que es la metodología propia del filósofo naturalista, es cuál es el origen de la idea misma de causalidad. Ya se habrán enterado ustedes por mejores fuentes del resultado de esta indagación acerca de cuál es el origen de la idea de causalidad. No hay nada en los objetos, o mejor, no hay nada en nuestras distintas percepciones que constituya el origen de la idea de causalidad. Pero en el curso de la investigación de Hume, este es un descubrimiento mayor. Causalidad